Buenos días, estudiantes de grado sexto. El día de hoy vamos a ver el tema de potenciación de números naturales. Vamos a iniciar por lo básico o los conceptos. Cuando estamos hablando de la operación de potenciación y hablamos de potenciación, estamos hablando de una operación que nos permite expresar de forma abreviada unos productos cuyos factores son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros tenemos 2 por 2 por 2 por 2. Producto es una multiplicación. Si esa multiplicación o si en esa multiplicación sus factores son el mismo número, nosotros podemos escribirlo o representarlo de una manera más corta o más sencilla, que es una forma abreviada para representar esto. Nosotros decimos principalmente que la potenciación es la manera en que yo puedo expresar esto. Primero, debemos tener en cuenta que cada uno de estos números, que en este caso es el número 2, se conoce como factores. Estos factores se están multiplicando y se están multiplicando en una cantidad de veces establecida. Entonces, vamos a partir de la definición formal para llegar al ejemplo que tenemos acá. En la potenciación nos están diciendo que hay un factor que se repite, un número de veces determinado y el resultado de esa multiplicación es otro número natural. En este caso, la potenciación me está hablando de un factor que se multiplica por él mismo una cantidad de veces determinada y me da un resultado al realizar esa multiplicación. En la potenciación, estos elementos que vemos acá tienen unos nombres específicos. El factor que se repite o que yo estoy observando aquí, ese factor se conoce como base. Y el exponente es el número de veces en los cuales yo estoy multiplicando ese factor. Entonces, la n o ese numerito que está en la parte superior derecha se conoce como exponente, es un número pequeño que siempre va a ese lado. Y este resultado de la multiplicación tiene el nombre de potencia. En este caso vamos a representar el ejemplo de aquí arriba de esta forma. Entonces, la base es el factor que se está repitiendo. En este caso es el número 2. La n es el exponente, que es la cantidad de veces que se está multiplicando ese número. Las contamos. 1, 2, 3 y 4 sería el exponente. Y la multiplicación de esos dos, o de ese factor 4 veces, es lo que conocemos como la potencia. Entonces tenemos 2 a la 4, es decir, que es 16. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Esa es la forma en la que nosotros hallamos la potencia o el resultado de esa operación. Debemos tener cuidado porque muchas veces se tiende a confundir cómo encontramos este resultado. Y algunos niños tienden a realizar que 4 por 2, 8. Nunca es así. La potenciación me está hablando de que el 2 lo multiplico por el mismo 4 veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y de esa forma encontramos los valores. Las potencias pueden representarse de esta forma y yo de esta forma puedo pasarlo a esta y de esta puedo pasarla a esta. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a hablar de un ejemplo sencillo. Tenemos 3 a la 3. Esta potencia se puede expresar como sus factores, es decir, que lo puedo expresar 3 por 3 por 3 y hallar su potencia. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y un factor, es decir, 4 por 4 por 4,
este es el factor o el producto, lo puedo representar a manera de potencia. Entonces aquí tenemos 4 a la 3 y tenemos que ese 4 a la 3 da como resultado 64. Podemos nosotros expresar las potencias como producto y los productos como potencia. Y de las dos formas vamos a encontrar el resultado. En este caso, nosotros debemos entender que las potencias se leen de una manera específica. ¿Qué quiere decir específica? Que quiere decir que cuando, dependiendo de su exponente, asimismo voy a expresar la operación. Ejemplo, en este caso de acá, lo que es las potencias que tiene exponente 2 y exponente 3 tienen un nombre particular o la podemos llamar de una manera particular. En el caso en que su exponente sea 2, decimos que es 3 al cuadrado. Esa es la manera en la que yo voy a expresar esa operación, 3 al cuadrado. En el caso en que el exponente sea 3, lo vamos a decir o vamos a expresarlo, sería 4 al cubo. Esa es la manera principal en la cual nosotros vamos a enunciar esas dos partes. Siempre es un número o es un nombre especial cuando el exponente es 2 y cuando el exponente es 3. En el caso de números mayores de 3, 4, 5, 6, supongamos que tenemos 4 a la 6, podemos decir 4 a la 6. O 4 a la 4, 4 a la 10, 4 a la 20. A partir del 4, de exponente 4 en adelante, solamente lo enuncio de esa manera. A la 4 a la 6. Si aquí hay un 8, entonces sería 4 a la 8. No tiene ningún nombre específico. Los únicos nombres específicos son los que se dan cuando está elevado a la 2 y cuando está elevado a la 3. Ahora vamos a ver las propiedades de la potenciación. Toda operación matemática tiene unas propiedades que nos permite de una manera sencilla resolver operaciones matemáticas que incluyan estas. Entonces vamos a ver las propiedades. Existen dos propiedades que son fundamentales en la potenciación. Esas propiedades fundamentales son las siguientes. Primero, cuando el exponente es 1. La primera de ellas es cuando el exponente es 1. Si yo tengo un número que está elevado a la 1, el resultado siempre va a ser el mismo número. Yo puedo tener un número grandísimo, 10.000 a la 1, siempre va a ser igual a 10.000. Esa es la primera propiedad y son estas dos que vamos a ver a continuación son las fundamentales. Siguiente, cuando el exponente es 0. Esta es una propiedad que no hay que olvidar, que comúnmente no se tiene en cuenta, pero es principal y fundamental. Cuando un número está elevado a la 0, sin importar qué tan grande o pequeño sea, siempre es igual a 1. Si yo tengo 100.000 elevado a la 0 es igual a 1. Si yo tengo 1.000.000 elevado a la 0, siempre es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Estas son las dos fundamentales y que se basan principalmente en la potencia como tal. Las que vienen a continuación son las propiedades que tienen que ver con las operaciones de multiplicación y división y potenciación dentro de otra potenciación. Vamos a iniciar con la siguiente propiedad, que es la propiedad que se conoce como producto de potencias de igual base. Producto de potencia de igual base. Cabe recordar que en esta parte las propiedades se cumplen única y exclusivamente para las operaciones que me están diciendo. En este caso, si estamos hablando de producto, estamos hablando de la multiplicación.
Entonces tenemos, primero, producto, estamos hablando de multiplicación, no se aplica ni para la suma ni para la resta, solamente para multiplicación y para división. Entonces tenemos una potencia a la n, la multiplico por a la n. Esta es la descripción formal, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos la misma base, pero los exponentes son diferentes. Entonces, la regla me dice que pongo la base que comparten, o que es la misma, y los exponentes se suman. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 3 a la 5 por 3 a la 2. En este caso podemos observar que las dos potencias tienen la misma base, que es 3, pero exponentes diferentes. En este caso lo que tenemos que hacer y el resultado, es decir, esta potencia o esta operación la puedo expresar en una sola. Entonces ponemos como resultado la base en común, que en este caso es 3, y sumamos los exponentes, 5 más 2. Por lo tanto, puedo decir que esto lo puedo expresar como 3 a la 7. Y es una manera en la cual más adelante, con ejercicios que trabajemos, vamos a ver cómo se aplica en problemas más grandes. Esta es la tercera propiedad, que es producto de potencias de igual base. Cuando yo estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base, el resultado es la base en común y sumo los exponentes. Siguiente propiedad. La siguiente propiedad es con otra operación. Esta propiedad se da para la operación de cociente, que se llama cociente de potencias de igual base. Cuando estamos hablando de cociente, estamos hablando principalmente de división. Cociente es división, producto es multiplicación. Entonces la regla me dice que si tengo dos potencias de misma base, pero exponente diferente, el resultado es la base en común y resto los exponentes. Resto los exponentes. Entonces tenemos el ejemplo 9 a la 6 dividido 9 a la 3. En este caso está dividiendo misma base, diferente exponente. Pongo la base o el resultado es la base en común y resto los exponentes, 6 menos 3. Por lo tanto, podemos decir que la puedo expresar como 9 a la 3. Y esa es la cuarta propiedad, que se conoce como cociente de potencias de igual base. La siguiente propiedad tiene que ver con única y exclusivamente la operación de potenciación. Y es la que se llama potencia de una potencia. Esa es la quinta propiedad. Potencia de una potencia, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una potencia cualquiera a la m y ella a su vez está elevada a otro exponente. Potencia de una potencia. En ese caso la propiedad me dice que pongo la base, que en este caso es este numerito, y los exponentes se multiplican. Vamos a ver entonces un ejemplo. Podemos tener 2 a la 3, que es una potencia, y a su vez esa potencia está elevada a la 5. El resultado es 2 y multiplico los exponentes 3 por 5. Por lo tanto, podemos decir que es 2, 3 por 5, 15. Que esto es igual a esto. ¿Y qué nos sirve? Más adelante para simplificar operaciones o expresiones matemáticas. Esta es potencia de una potencia, que es una propiedad. Siguiente es la que se conoce como potencia de un producto o potencia de un cociente. En este caso, esta propiedad se da de la siguiente manera, bien sea para cociente o bien sea para producto. Tenemos A por B elevado a la n y tenemos A dividido B elevado a la n. Cuando esto sucede, para yo poder desarrollar más sencillo, de forma más sencilla,
esta potencia, tanto para multiplicación como división, es que en este caso de la multiplicación, a cada factor lo voy a elevar independientemente al exponente en total. Lo mismo sucede acá. Al dividendo lo elevo a la n y al divisor lo elevo también a la. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los factores como el dividendo y el divisor se elevan individualmente a la potencia inicial. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, vamos a hacerlo primero con producto. Entonces tenemos 5 por 2, todo eso vamos a elevarlo a la 6. En esa propiedad me permite hacer lo siguiente, que para que se me haga más fácil encontrar el resultado. Entonces tenemos 5 a la 6 por 2 a la 6, para sacar las potencias individualmente de cada factor. En el caso 6 dividido 3, todo eso elevado a la 8, podemos hacerlo 6 a la 8 dividido 3 a la 8. Obvio que si yo hago primero la operación del paréntesis y el resultado lo elevo a la 8, me va a dar lo mismo, porque estamos hablando de una igualdad. Pero en algunos casos los ejercicios son claros en decir o en solicitar que por favor desarrollarlo con la utilización de las propiedades. Entonces en este caso habría que hacerlo de esta forma, pero el resultado es el mismo. Cuando se haga una pregunta o se haga una evaluación en el en el examen final o en una evaluación donde se pida que utilice las propiedades, es necesario hacerlo de esta forma. Estas son las propiedades de la potenciación. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se utilizan cada una de ellas en un ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es 5 a la 3 por 5 a la 6, todo eso dividido entre 5 al cuadrado a la 4. En este caso vemos que hay multiplicación, potencia de una potencia y división. Esta línea me está indicando que el de arriba lo divido en el de abajo. Pero vamos a resolver tanto la parte superior como la parte inferior de manera individual. Entonces tengo lo siguiente. Aquí tengo producto de una potencia de igual base. Puedo hacerlo de una vez. Tengo 5, ¿ya? 5, que es la base en común. Como está multiplicando, sumo los exponentes. 6 más 3, 9. Ese es el resultado de la parte de arriba. Trazo la línea que me está representando la división y desarrollo lo de abajo. 5 es potencia de una potencia. Eso quiere decir que pongo la base y multiplico los exponentes. 4 por 2, 8. Ahora, me quedó una potencia arriba y una potencia abajo. Las dos son de la misma base. Ahora lo que hago es que aplico cociente de una potencia de igual base. Es decir, pongo la base en común y resto los exponentes. Por lo tanto, me quedaría 5 a la 1, que es igual a 5. En esta parte podemos observar que se aplicaron las propiedades arriba y abajo. Entonces, por favor, para que tengamos en cuenta el proceso que sigue. Podemos trabajar simultáneamente varias propiedades o las podemos trabajar de manera individual como más se nos facilite. Y esta es la forma en la cual se aplican en un ejercicio básico como los que trabajamos en clase.